David Alaba, jugador austriaco de 29 años, fue presentado en el día de ayer como nuevo jugador del Real Madrid. Como sabéis, llega procedente del Bayern de Múnich y, según todas las informaciones, prima de fichaje aparte. Su coste de traspaso, pues como sabéis, ha sido cero y vendrá a percibir un salario parecido a lo que venía percibiendo Sergio Ramos. Precisamente el jugador austriaco heredará el dorsal número 4 que portó Sergio Ramos, ex capitán del Real Madrid y actualmente, como sabéis, ya jugador del Paris Saint-Germain. En este vídeo me gustaría analizar con vosotros, pues bueno, un poco, cuál ha sido la trayectoria del jugador, cuáles son las características que creo que tiene y que le pueden venir como anillo al dedo al Real Madrid. Quiero analizar sobre todo qué posiciones podría ocupar en el Real Madrid y sobre todo cómo queda la defensa del Real Madrid después de la salida de Sergio Ramos, la llegada de Alaba y la posible marcha de Rafa Varane. El Real Madrid ficha un jugador contrastado, un jugador ya de 29 años, un jugador que en principio, si todo va bien, debería ser un jugador de rendimiento inmediato y un jugador con una trayectoria de sobra conocidas por todos vosotros, debido a su grandísima trayectoria en el Bayern de Múnich, un equipo en el que ha estado ligado desde el año 2009-2010, desde la temporada 2009-2010. Mira un poco el palmarés de David Alaba con el Bayern de Múnich y bueno, pues simplemente es impresionante, ¿no? Con el Bayern de Múnich ha ganado 2 Champions League, en la temporada 2012-2013 y en la temporada 2019-2020, 2-8 incluido al Barça, ahí lo dejo. Ha ganado también 10 Bundesligas. Bueno, ya sabemos que el Bayern es claramente el equipo dominador de la competición y también ha ganado 2 copas de Alemania. También añadir que también consiguió 2 mundiales de clubs, 2 supercopas de Europa y 5 supercopas de Alemania. Como os digo, se trata de un jugador con una trayectoria ya dilatada, un jugador con experiencia, un jugador que en principio debería ser, como os digo, de rendimiento inmediato. A pesar de todo eso y de su impresionante currículum, pues bueno, en los últimos días, pues evidentemente, pues ya hemos tenido que aguantar tanto a los voceros de Sergio Ramos en la prensa como, a los antimadridistas de siempre, ¿no? Pues ya preparando el terreno para vender la historia de que se tendría que haber renovado a Sergio Ramos, que es que claro, se podría haber tenido un detalle por parte del club, que para ofrecerle 5 años a David Alaba se le podrían haber ofrecido 2 a Sergio Ramos, etcétera. En fin, la cantinela que ya todos sabréis y que bueno, pues conviene que estemos preparados, ¿no? Pero más allá de eso, no quiero perder el tiempo demasiado con ese tema. El Real Madrid ficha también un jugador tremendamente polivalente, un jugador que ha destacado básicamente en 3 posiciones diferentes, en las 3 posiciones en las que los diferentes entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera pues han decidido posicionarle. Y en todas ha funcionado realmente muy bien, tanto como centrocampista, tanto de central como de lateral izquierdo, que es tal vez la posición en donde más tiempo
donde más tiempo ha jugado, aunque sí que es cierto que desde la llegada de Flick al Bayern de Múnich, pues se le readaptó a una nueva posición, la posición de central, en donde pues ha dado un rendimiento realmente espectacular, ¿no? Seguramente también tiene mucho que ver que bueno, que ya es un jugador de 29 años, que seguramente pues ya ha perdido parte de la velocidad y explosividad que tenía, y quizá la posición del lateral izquierdo ya no sea la más idónea, y bueno, pues a cambio se ha conseguido, yo creo, pues un gran central, y seguramente pues uno de los grandes centrales de Europa. Mejor que Ramos, mejor que el mejor Ramos, no. Mejor que el mejor Ramos, no. Mejor que el Ramos que podamos ver a partir del año que viene, pues tampoco lo creo, pero por lo menos sí que creo que será de unas prestaciones muy parecidas. En cualquier caso, bueno, el tiempo dirá. Insisto, es un fichaje a coste cero, no ha costado nada en traspaso, por lo tanto no hay amortización que tener en cuenta, y bueno, pues en ese sentido todo lo que pueda aportar, pues desde luego bienvenido sea. Lo que sí que es cierto es que David Alaba, el fichaje de David Alaba, o David Alaba, mejor dicho, sí que en un principio se planteó pues como una oportunidad de mercado, ya que finalizaba contrato con el Bayern de Múnich, y ha pasado de eso a ser una necesidad realmente imperante, ¿no? Debido a las salidas tanto de Sergio Ramos como a la posible salida o no, ya veremos si se produce, de Varane. En cualquier caso, por la trayectoria del jugador, por el coste, en principio ha de ser un jugador de muy alto rendimiento para Real Madrid, por lo menos eso es lo que yo opino. También me gustaría añadir a las características del jugador que ya os he comentado, que para mi gusto además es un jugador con muy buen pie, es un jugador de una muy buena calidad técnica, ¿no? Aparte de sus características defensivas, que es un jugador que como central seguramente es uno de los centrales más rápidos, pues aparte de su posicionamiento, es un jugador con una salida de balón excelente, y también un gran lanzador de faltas, un gran lanzador de lanzamientos directos. Creo que también en la selección austríaca, me parece, recuerdo haberlo visto lanzar los corners. Es un jugador, como os digo, de gran calidad técnica, ¿no? Quizá por su altura, que no es demasiada, pues perdemos evidentemente remate de cabeza y juego aéreo en defensa, pero es un jugador que puede compensar esa falta de juego aéreo, pues con seguramente una salida de balón mucho más limpia, y como os digo, también un muy buen lanzador de faltas directas. Un detalle interesante que no debemos pasar por alto, ¿no? Y la defensa, ¿cómo queda la defensa del Real Madrid? Tanto que se está comentando, ¿cómo queda la defensa del Real Madrid? Vamos a ponernos en lo peor, y es que finalmente pues Rafael Varane pues se confirme que se marcha traspasado al Manchester United. Bueno, pues como defensas natos, que seguramente en los últimos 2 años ha sido nuestra línea más sólida y en la que se ha sostenido el equipo, pues nos quedamos en el lateral izquierdo con Marcelo, con Mendy, que es un jugador que también podría ser reconvertido a central. Sobre todo estoy pensando en una defensa de 3 centrales, podría ser también una opción. Y Miguel Gutiérrez, una de las joyas, una de las grandes promesas procedentes de la fábrica, procedentes del Castilla. En el lateral derecho, como opciones, pues bueno, tenemos a Dani Carvajal. Vamos a ver cómo está este año, vamos a ver si las lesiones le respetan, aunque sea un poquito más que el año pasado.
Tenemos a Álvaro Odriozola. También se ha venido rumoreando que podría salir. Vamos a ver qué es lo que sucede al final. Yo creo que el año pasado, los últimos partidos, hizo muy buenos partidos. Esa es mi opinión. Yo creo que es un jugador que es perfectamente válido para el Real Madrid. Y bueno, siempre tenemos la posibilidad también, pues bueno, de reconvertir a Lucas Vázquez, ¿no? Lucas Vázquez, pues bueno, otro jugador que pues un poco muy del perfil de Nacho, ¿no? Esos jugadores, pues bueno, 100% ADN Real Madrid y que bueno, que siempre cumplen, ¿vale? Como centrales, bueno, tras la marcha de Ramos y la posible marcha de Varane, pues nos quedamos con David Alaba, del que ya hemos hablado, Militao, que hizo un final de temporada impresionante y que ha hecho una Copa América realmente muy buena, y Nacho, el eterno Nacho, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con Vallejo, y tenemos también la posibilidad de Víctor Chus, ¿no? Hombre, una pareja de centrales Alaba Militao, pues sinceramente yo creo que no está nada, pero nada mal. Una pareja de centrales Alaba Nacho, pues hombre, no es la mejor opción, pero también es una defensa con ciertas garantías. Una defensa de tres, estoy pensando en Nacho, Militao y Álava. Pues en caso de que Ancelotti quiera intentar jugar con una defensa de tres, que no lo creo, porque normalmente el técnico italiano suele jugar siempre con una defensa de cuatro, pues también sería una posibilidad, ¿no? Tendrías a Alaba, tendrías a Militao y tendrías a Nacho. Yo creo que la defensa no está tan mal como nos pensamos. Yo creo que está bastante mejor, y en principio si el club lo que pretende es mirar de reforzarse en otras posiciones, y principalmente en el ataque, con la posible llegada de Mbappé, que ojalá se produzca, pues bueno, esto es con lo que se dice siempre, ¿no? El fútbol al final es una manta corta. Si te tapas la cabeza, pues al final te descubres los pies. Esto suele pasar. De todas formas, ya os digo, yo creo que seguimos teniendo una nómina de defensas de plenas garantías, lo que evidentemente, pues bueno, después de tantos años afrontar una temporada sin Ramos y sin Varane, pues es lógico que produzca un cierto vértigo. ¿Qué expectativas tengo con el jugador? Pues hombre, en principio todas las cualidades futbolísticas, físicas, técnicas, las tiene y las hemos visto sobradamente en los últimos años. Todo va a depender de la actitud, de cómo se tome su llegada al Real Madrid, de su profesionalidad, su mentalidad. En principio también conoce al entrenador, también conoce a Ancelotti, también conoce a Kroos. Yo entiendo que es un jugador que puede perfectamente adaptarse bien, razonablemente bien al Real Madrid. Yo creo que históricamente los jugadores alemanes, jugadores procedentes del fútbol alemán, aunque Alaba sea austríaco, normalmente siempre han rendido bien en el Real Madrid, y en principio no hay ningún motivo para pensar que no pueda ser un jugador de un gran rendimiento para el club. Pero, como os digo, esto, el futuro, nadie lo sabe. En principio es un jugador que nunca ha dado muestras de falta de profesionalidad, nunca ha dado que hablar, nunca ha sido objeto de ningún tipo de escándalo. En principio tiene la apariencia de ser un jugador inteligente, de ser un jugador profesional, de ser un jugador serio, y en principio pues no hay ningún motivo para pensar lo contrario. En cualquier caso, como os digo, el futuro dirá. En principio va a estar
con nosotros 5 temporadas, finalizaría contrato con 34 años. Yo creo que es un jugador que tampoco ha sufrido grandes lesiones a lo largo de su carrera. En principio su estado físico es óptimo, es un jugador que se ha cuidado. Bueno, en principio jugando como central yo creo que perfectamente puede cumplir durante los próximos 5 años como un central de plenas garantías, ¿no? Y poco más, no quiero extenderme mucho más, que ya llevo casi, bueno, sí, unos 15 minutos de vídeo, y al final siempre se me hace más largo de lo que tenía previsto, ¿no? Simplemente cerrar aquí, despedirme de vosotros y, como siempre, agradecer vuestra atención, sugeriros que os suscribáis si os gusta el contenido del canal, y que le deis un fuerte like si os ha gustado el vídeo. Por mi parte nada más, un saludo, hasta pronto.